Jaime Montel ha escrito libros, primero libros de historia. Recuerdo en alguna ocasión conversaba con él hace algunos años y que me dijo que la razón que lo llevó a escribir sobre la conquista de México Tenochtitlan, él tiene un libro importante sobre este tema del 2001, fue que estuvo leyendo la historia de la conquista de un autor muy reconocido en el mundo, un autor británico, y dijo que encontró tantas inconsistencias, tantas fallas que pensó, bueno, pues vamos a escribir mejor algo que no las tenga. Eso fue el inicio de una carrera que lo ha llevado después de la conquista de México Tenochtitlan a publicar La caída de México Tenochtitlan en el 2003, México el inicio 1521-1534, que se publicó en el 2005. Y bueno, después ha venido modificando y ha venido explicándonos la historia de México, pero ya de una forma novelada. Caruna, historia de un encuentro, Mexicas, el pueblo elegido, y ahora una nueva novela que se llama Ocelotl, el último sacerdote de Anáhuac. Tenemos en la línea telefónica a Jaime Montel. Jaime, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy buenos días, como siempre un placer y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, Jaime, nos estás ofreciendo nuevamente una novela, pero me imagino, como has hecho con tus novelas en el pasado, que la fundamentación histórica es muy sólida. O sea, si yo leo esto, realmente, pues sí me estoy enterando de la historia de nuestro México. Así es, Sergio, esta nueva novela de Ocelot, cuyo subtítulo lo puso la editorial, lo pongo entre paréntesis, el último sacerdote de Anáhuac, porque bueno, no fue el último, había varios por ahí, narra las desventuras de un sacerdote de Texcoco, quien debe vivir la terrible tragedia de la conquista, la imposición del poderío español, de la religión católica, y es testigo de la destrucción de su mundo, de cómo su cultura, todo lo que ama, lo que venera, se colapsa repentinamente en un cataclismo de sangre y de fuego. Este personaje está basado, efectivamente, como dices tú, en una figura real, que se llama Martín Ocelot. Yo le cambié el nombre a Juan Ocelot por propósitos novelísticos, y su expediente está en el ramo de la Inquisición del Archivo General de la Nación. O sea, está basado, como tú dices, en fuentes y una cosa real. Jaime, ¿cómo llegas a encontrarte a Martín Ocelot? ¿Estabas buscando otra cosa y te lo encontraste a él, o ya te había surgido por ahí, ya te lo habías encontrado y dijiste voy a investigar sobre lo que hizo? Ya me lo había encontrado cuando escribí México el inicio, pero ahora tengo una pregunta después de la conquista. ¿Qué sucedió? O sea, básicamente mi pregunta era cómo un puñado de frailes que nunca pasaron de más de 100 en los primeros 20 años después de la conquista, ¿Cómo le hicieron para convertir, entre comillas, a miles, tal vez a millones de indígenas a la religión católica tan rápido? Y entonces me acordé de esta figura y dije, pues efectivamente Ocelot pasó por todo este proceso y me va a servir de columna vertebral de la novela. Jaime, la verdad es que siempre me ha fascinado un poco tu vida, cómo pues vives una vida usualmente en un rancho. Ahí te has hecho tu biblioteca y has hecho tu trabajo un poco en la soledad, no en una institución académica como tantos otros historiadores. ¿A qué atribuyes eso? ¿Qué tanto puedes mantener este trabajo académico, el que está detrás también de esta novela, pero en este encierro en el que pues has estado desde hace tantos años? Bueno, Sergio, pues cada quien vive su vida. Dentro del encierro, afortunadamente ya tenemos la tecnología moderna que nos permite el internet y nos permite el acceso desde cualquier lugar a las fuentes, y además escribir, bueno, pues es un asunto un tanto solitario, tú lo sabes. Así es, lo sé bien, pero siempre me ha fascinado ese aspecto tuyo, que lo has hecho completamente en solitario y no en este entorno de una institución académica en el que muchos encuentran refugio o apoyo, diría yo, porque tú lo has hecho tú solo. Bueno, últimamente ya no es tan académico. Tienes a Mexicas, que es novelado, y tienes ahora a Ocelot ya es mucho más hacia la novela. Está escrito en primera persona, con la voz de este sacerdote de odio, inclusive hacia los españoles. Y lo curioso es que vamos a encontrar ahí todo este método de cómo hicieron estos frailes, ¿no? O sea, no tenemos mucho tiempo para platicarlo. Básicamente, después de la conquista, los obligan a construir los conventos con mano de obra gratuita, por supuesto. Les piden a sus hijos para adoctrinarlos en estos conventos. En 2-3 años les enseñan español, ellos aprenden un poco de náhuatl. Hay que recordar que hablaban 2 idiomas, español y náhuatl. Después los
sueltan a sus pueblos nuevamente y empiezan a adoctrinar a sus compatriotas y a delatar a sus padres. Y Ocelot finalmente huye de todo esto, de todo este horror que está viviendo, se va a los montes, a las cuevas, para tratar de resistir a esta imposición. Y después te lo cuento muy brevemente porque no tienes mucho tiempo, es atrapado por la Inquisición, encarcelado, y Zumárraga, el primer obispo de México, empieza a interrogarlo. Entonces era un diálogo ahí muy interesante entre el sacerdote indígena y Zumárraga sobre las dos religiones que están en este documento del Archivo General y que yo novelo. Hoy, después de que es capturado, torturado y encarcelado, él, después de todos estos sacrificios, ¿sigue creyendo en lo que creía? Claro, sí, hasta el final. Totalmente. Lo curioso es que hay muchos paralelismos entre la religión católica y la religión indígena, tal vez en los arquetipos de Jung, yo no sé. Por ejemplo, la cuestión del sacrificio es muy interesante cuando Zumárraga le empieza a hablar de Jesucristo y cómo... porque al principio los españoles estaban, por supuesto, horrorizados ante los sacrificios humanos y el canibalismo ritual de los indígenas. Entonces dice, bueno, Jesucristo se sacrificó, fue sacrificado por la salvación y el bienestar de la humanidad. Y le dice Ocelot, bueno, aquí hacíamos exactamente lo mismo, nos sacrificábamos para que el universo siguiera funcionando, para que el sol siguiera saliendo cada día, es lo mismo. Luego le comenta de la comunión, le dice Ocelot, bueno, ya escucharon la doctrina, porque tuvo que ir a la doctrina al principio, que ustedes se comen la carne de su Dios y se beben su sangre. Dice, pues aquí hacemos lo mismo, ¿no? Entonces Zumárraga queda horrorizado, que se jala los pocos pelos que le quedan por ahí todavía. Pero es curioso todos estos paralelismos. Hay un sincretismo, ¿no es así? Finalmente en la religión como la vemos hoy o como la ven hoy los mexicanos, hay una especie de sincretismo entre la tradición cristiana y las tradiciones indígenas, ¿no es así? Totalmente, o sea, es precisamente en estos años en que empieza este sincretismo del que tú mencionas, por la resistencia nativa, ¿no? O sea, los indígenas finalmente empiezan a meter a sus ídolos cuando construyen los conventos entre los muros, abajo del altar, los entierran, abajo de las cruces, en fin, y aparentemente están orando al Dios cristiano, están orando a sus propios dioses. Fray Pedro de Gante, que fue uno de los primeros frailes, se supone que medio pariente de Carlos V, observó la religión nativa porque los nativos eran sumamente religiosos, vio todas estas manifestaciones que ellos tenían y simplemente las pasó al catolicismo cambiando las imágenes, ¿no? Cambió a Huitzilopochtli por Jesucristo, a Tonantzin por la Virgen María, pero amplió lo mismo, las procesiones, las flores, el copal, los cánticos. Entonces se formó este sincretismo que hasta la fecha, 500 años después, si tú vas a cualquier pueblo el día de su santo patrono, vas a ver estas manifestaciones sincréticas. Bueno, todavía tenemos ahí Tonantzintla, ¿no? Por ejemplo, Jaime, en Puebla. Claro, bueno, Tonantzin y finalmente la Guadalupe que reemplaza a Tonantzin, ya hablando a nivel nacional, ¿no? Recuerdo yo, y con aprecio debo decirlo, a tu madre, a Sara García Iglesias, y recuerdo que escribió un par de novelas, entre ellas El exilio, El Hawái de las ruinas, me acuerdo sobre todo del Hawái de las ruinas. ¿Qué tanto te influye el hecho de que vengas de una mujer que también escribió, además una mujer que en su momento pues rompió muchos cartabones, que incluso recibió la oferta de ser la primera candidata mujer a ser gobernadora del estado de Veracruz, y hoy con el paso del tiempo, pues, ¿qué se siente saber que, bueno, ahora tú también eres un escritor? ¿Hay algún tipo de influencia por parte de tu madre de las obras que ella escribió? Bueno, Sergio, pues evidentemente siempre tenemos influencias para bien o para mal de nuestros padres. Efectivamente, ella escribió 3 novelas. La primera, El Hawái de las ruinas, en tiempo de la intervención francesa en México. La segunda, Isabel Moctezuma, sobre Tecuixpol, hija del emperador Moctezuma. Y Exilio, sobre los refugiados españoles. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pues sí, evidentemente ha habido una influencia y gracias a ella también pues me estoy metiendo en esta cuestión de la literatura, ¿no? Sería muy interesante porque, como tú dices, hay muchas cosas, incluso novelar un poco toda esa vida tan pionera en el aspecto feminista que tuvo aquí en México. Recuerdo yo el Hawái de las ruinas, que ganó de hecho el premio Lanzuret en 1943, leí también El exilio, y bueno, y recientemente que estaba yo leyendo estos días Ocelot, estaba yo pensando en eso, y pensé mucho precisamente en tu madre. Jaime Montel, quiero agradecerte que nos hayas dado esta conversación. El libro se llama Ocelotl, es una novela histórica y ha sido publicada por la editorial Grijalbo. Gracias, Jaime.
No, al contrario, Sergio, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues es Jaime Montel, un historiador y ahora novelista también.